hebreo. En los dos idiomas bíblicos, algunos dirán, pero el arameo, sí, solo un capítulo se escribió en arameo porque el idioma, digamos que general de la época era el hebreo y después toma el griego. Por eso hablamos más de estos dos temas. Entonces, una de las cosas que usted debe entender que cuando hablamos de palabra, la palabra logos es la palabra escrita, la palabra que el legue es la que crea después, ¿sí? Pero resulta que una de las cosas que debemos entender hoy es que hay unas palabras rema y las palabras rema, cuando hablamos de rema, es la que direcciona nuestra vida. Nosotros le hemos pedido al Señor con mi esposa que podamos tener una palabra rema, una palabra que ustedes y nosotros podamos compartir, una palabra que de una u otra manera juntos podamos tener. Entonces voy a permitirme compartirles la pantalla y quiero que hoy precisamente podamos ver la palabra 2021 que Dios nos da para nosotros como Sinaí. Entonces, permítame, voy a compartir esa palabra y mi pantalla, perdón, y quiero que ustedes vayan conmigo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a este texto. Este texto es muy especial porque es un tema que ustedes, es un texto que ustedes le han escuchado mucho a mi esposa. ¿Por qué es importante este texto? Porque es importante precisamente que nosotros podamos de una u otra manera entenderlo. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Permítame un segundo que hay alguno que tiene abierto. Allá. Listo. Entonces, el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hay algo que nosotros debemos entender. Las palabras rema regular no deben ser giradas a nuestro alrededor o a favor nuestro. Las palabras remas, aunque son dirigidas hacia nosotros, deben ser siempre con el ánimo de glorificar a Dios y de ponerlo como primero. Entonces no podemos decir que esta palabra solo debe girar a nuestro favor. Esta palabra que yo quiero compartirles hoy es una palabra en la que Dios debe ser glorificado. Pero entonces, ¿por qué tomamos este referente? Porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pues resulta, para poder entender un poco esta palabra, que debemos ir a su contexto. Entonces, me voy a volver un poco a Jeremías capítulo 11, versículo 10 al 11, que dice: se ha vuelto a las maldades de todos los primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, clamarán a mí y no los oiré. Recordemos un poco que estamos hablando de la época de la cautividad, en la que Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus al norte, donde su capital era Jerusalén, y 2 al sur, donde su capital era Judá. Entonces, Jerusalén y Judá toman protagonismo en estos dos, digamos que, momentos históricos, y es cuando el rey Nabucodonosor primero invade el reino del norte y finalmente termina con el sur. El grupo se divide en tres.
Uno es el grupo que se queda en las ruinas de lo que sería Israel. Y ahí es cuando vemos a Jeremías entrando en acción bajo la construcción de los muros de Jerusalén y a Esdras con la construcción del templo. Pero hay un remanente que Nabucodonosor se lleva a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos y otros. Pero hay un pequeño remanente que se va también para Egipto, que conoceremos como la diáspora. Entonces toman tres rumbos: los que se van a Egipto, los que se quedan en las ruinas y los que son llevados cautivos. Esta carta es enviada a un remanente que está cautivo en Judá, un remanente que Dios pidió que se quedara y un remanente que está sufriendo cautividad, un remanente que está en momentos difíciles. Cuando nosotros pensamos en el año pasado, en ese 2020, podemos ver que algunos en medio de la pandemia estábamos como, ¿cómo llamarlo? En medio de la pandemia estábamos como cautivos, en medio de la pandemia como que había esa sensación en la que de una u otra manera se sentía como ese encierro, pero aún así, en medio de la dificultad, ellos podían ver a Dios en todo su esplendor. Nosotros también, a pesar de estar encerrados y vivir un momento difícil, también podemos decir que nos ayudó el Señor. De hecho, no sé si usted vio memes en los que la gente decía los sobrevivientes del 2020, los sobrevivientes de la cautividad. Entonces, debemos entender algo muy importante, y es que en medio de las dificultades que estaban viviendo las personas por la cautividad, es cuando Dios les da esta palabra. ¿Cuál palabra? Tranquilos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esos pensamientos para ustedes serán pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Cuando yo escucho esta palabra, yo quiero que ustedes entiendan que el interés de Dios es revolucionar nuestro corazón en medio de todas las circunstancias. Vivimos momentos difíciles. La pandemia tal vez hizo que los que quisieran estudiar no lo pudieran hacer, que los que querían emprender nuevos proyectos tal vez no lo pudieron hacer, otros sí. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que podamos entender que Dios quiere trabajar sobre nuestro corazón. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo se había pervertido. El pueblo había olvidado por lo cual había sido llamado y por eso fue a cautividad. Mire lo que me dice Jeremías 11:10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí, yo traigo sobre ellos mal que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Entonces, el problema del pueblo y por el cual fue llevado cautivo era su maldad. Nosotros no sabemos a ciencia cierta porque Dios permitió la pandemia. Nosotros no sabemos a ciencia cierta porque Dios ha permitido todo esto. Y no estamos diciendo que haya terminado, no. Pero de una u otra manera, en este tiempo estamos más adaptados a muchas cosas. Entonces, una de las cosas que debemos entender hoy es que Dios quiere, en medio de las circunstancias, transformar el corazón del hombre. Muchos de nosotros tuvimos como excusa la pandemia para que nuestro corazón volviera a Él, para que nuestro corazón tuviera una revolución, para que nuestro corazón fuera confrontado y aún empezáramos a valorar la casa de Dios. Este ha sido un tiempo donde definitivamente necesitamos entender: Dios quiere glorificarse. Dios quiere llamar nuestra atención y que nosotros revolucionemos nuestro corazón. Entonces, yo quiero que usted se haga una pregunta conmigo. No sé si usted se ha dado cuenta que voy a dejar de compartir un poco mi pantalla. Cuando termina un año y empieza otro, regularmente hace uno propósitos en su corazón. No sé si usted ya hizo propósitos en su corazón. Por ejemplo, si yo le preguntara a Joana Velázquez: Joanita, dime cuál ha sido o cuál es el anhelo tuyo de este año, cuál es el anhelo de tu corazón. Joanita. Señor, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cuál es ¿Cómo el está? anhelo de tu corazón para este 2021, por ejemplo? Poder empezar a pagar las primeras cuotas de mi apartamento o de mi casa. Ok, súper, sí, chévere. Ese es uno de los anhelos que tienes de tu corazón. Y espiritualmente, ¿cuál es un anhelo que tú tengas? Ese es uno material y ahora uno espiritual. Ay, poder seguir juiciosa con Dios, siguiendo a Dios, el amor de Dios, todo. Listo, súper, ese es un buen anhelo. Preguntémosle a alguien más, por ejemplo, Nico, Lucho, buenos días. Cuéntenme, ¿cuál es el anhelo de su corazón espiritualmente hablando para este 2021? Lucho, Nico. Bueno, Lucho y Nico no sé qué les pasó. Entonces preguntémosle a Linita. Lina, ¿cuál es el Perdón, anhelo pastor, que tuyo? estoy. Vaya. Uy, Dios mío, me pegó un susto. Es que Bueno, no me, Nico. es que estoy lejos y no me coge bien la señal. Bueno, Niquito, entonces rápidamente por si se te Mira, cae la estoy señal, bien ¿cuál es el lejos. anhelo de este corazón? Ok. ¿Cuál es el anhelo para este 2021 de tu corazón y el de tu familia? Bueno, el primero a ver si logro convencer a ver si por fin nos casamos. Bueno, ese es uno. A ver si por fin. Bueno, Listo. lo otro sería que creería yo que personal, o sea, para mí, que pudiera yo, que mi trabajo me sustente y poder tener como una base sólida para mí económica, ¿sí? En ese lado. Y en el otro lado, en el lado espiritual, yo sí quisiera que mis papás llegaran a los pies de Cristo, para mí y mis hermanos. O sea, para mí sería, yo creo que una de las oraciones fundamentales de todos los días. Ok, súper. Yo creo que tienes anhelos muy lindos para este 2021. Ok, esos son anhelos que tenemos. Quiero hablarles de algunos anhelos que nosotros podríamos o quisiéramos tener o que pienso que están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, miren, el primer anhelo que yo creo que todos deberíamos tener espiritualmente hablando es este. Filipenses 1:6, voy a leerlo aquí rápidamente. Espérenme, lo busco acá. Filipenses, Gálatas, Efesios. Y Filipenses me dice lo siguiente, 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El mayor anhelo que debemos tener es que Dios haga su obra en mí y que mi corazón esté dispuesto a servirle. Que primero Él esté en nuestras vidas. El segundo anhelo que podríamos tener entonces es que en medio de nuestra condición podríamos buscarle. ¿Listo? Que en medio de nuestra condición podamos buscarle. Y el tercer anhelo que podríamos tener para este año es que el Señor esté con nosotros en todas las aflicciones, circunstancias o pruebas. Mire una cosa muy interesante y es que Nicole decía algo. Nicole decía que una de las cosas que nosotros podemos saber y entender, me dicen que el micrófono está lejos, ya lo pongo más cerquita. Ok, gracias, Lina. Una de las cosas que debemos entender es que nosotros estamos llamados a vivir en el Señor y nuestro primer anhelo debería ser servirle. Nuestro primer anhelo debería ser tenerlo como primero. Nuestro primer anhelo debería ser el tenerlo en todas las cosas de nuestra vida. Entonces, miren algo, Iglesia Sinaí. Yo creo que este es el año 2021, es el año de alcanzar los anhelos del corazón. Todos tenemos anhelos, pero, y ya les hablé de cuáles deberían ser nuestros primeros anhelos. El anhelo de servirle, el anhelo de buscarle, el anhelo de tenerlo en medio de todas las circunstancias. Pero saben, este año, según lo que Dios colocaba en nuestro corazón, a mi esposa y a mí, es el año de alcanzar los anhelos del corazón. Y yo quiero que usted este año esté enfocado en eso. Este es el año, le repito, de alcanzar los anhelos del corazón.
esos anhelos de servirle, esos anhelos de tenerlo primero, eso que dejamos parado, volverlo a resucitar y hacerlo creer y hacerlo crecer y volver a empezar en muchas cosas. Este es el año, mis amados del Señor, de alcanzar los anhelos del corazón. Eso es con lo que nosotros trabajaremos en este 2021. Este es el año de alcanzar los anhelos del corazón. Ustedes tienen anhelos, tienen sueños, y yo le pido al Señor que este sea el año de alcanzar los anhelos del corazón. Esa es la palabra rema que nos va a regir en este 2021. Es la palabra que Dios nos ha dado para Sinaí, que es el año de alcanzar los anhelos del corazón. Y nuestro texto principal será el de Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, a fin de que recibáis el fin que esperáis. Entonces, mis amados, que este año sea el año de alcanzar los anhelos del corazón. No sé cómo a ustedes les parece esa palabra rema. No sé cómo a ustedes les parece eso que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero es lo que sentimos en nuestro corazón que viene para Sinaí, para todos nosotros. Este es el año de alcanzar los sueños del corazón. Entonces, este va a ser el año. Quiero escucharlos, quiero saber qué sienten en su corazón cuando lanzamos esta palabra y quiero después de eso que podamos orar para ello. Entonces, nos gustaría escuchar a Alex, a Susana y saber qué les parece este año la palabra rema. Año de alcanzar el anhelo de nuestro corazón. Alex, te escuchamos. Aló, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, probando serio. Hola, saludos. Hola, saludos, feliz año a todos. Hola, mi paz. Bueno, en realidad, los anhelos de nuestro corazón es poder adaptar todas las cosas y canalizarlas bien. O sea, que el trabajo no nos aparte de la iglesia, que todo lo podamos engranar. Estamos tratando de organizarnos en estos días, de haciendo horarios, planes, metas, sueños, abrir el negocio, adaptar todo otra vez. Y nuestro rema es que, como dice la palabra, que haga rema en nuestro corazón, en nuestra vida en realidad, que lo apliquemos, que lo hagamos, que nos proyectemos y ya lo comenzamos a hacer. Comenzamos a remover todo, a anotar todo, a ver cómo lo hacemos a corto, a mediano y a largo plazo. Súper. Nos alegra mucho eso. Dianita, cuéntanos, ¿cómo te parece la palabra rema de alcanzar los anhelos de tu corazón? No, paz, hermosa, hermosa porque eso es algo lo que tenía planeado. Ayer también lo estaba como planeando y decir, no, hay muchos anhelos de los cuales pues hay propósitos también y los se puede cumplir, pero hay unos anhelos gigantes en la parte espiritual y creo que eso es lo más lindo, Paz, y creo que esa palabra que Dios les puso a ustedes es hermosa para la iglesia porque eso significa que vamos a crecer, vamos a continuar en nuestros anhelos y más que todo pues en el anhelo con Dios. Entonces me parece muy, muy lindo. Yo también tengo, cuando se preguntaba los anhelos espirituales de corazón, este año tengo muchos anhelos, pero pues una de las cosas que acabo de decirle a Lecito es que hay que ponerlos, ¿no? Hay que planearlos y ponerlos y empezarlos porque pues muchos de estos anhelos se han quedado ahí y no, no. Este es el año de los anhelos, hay que empezarlos a proyectar, empezarlos a analizar y empezar a hacerlos, a creer que Dios sí tiene, sí va a conceder los anhelos de nuestro corazón siempre y cuando seamos juiciosos, obedientes y estemos ahí con Él. Súper, Dianita, y nosotros sabemos que tú tienes grandes cosas en el Señor, como lo tiene cada uno de los que está aquí, y obviamente el anhelo que tenemos es que lo puedan cumplir, y créanos, que cuando uno dispone, y los podemos decir, y ustedes lo saben, que cuando uno propone ese anhelo en su corazón, Dios puede